Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a completar la section review, ¿verdad? De la página 311, de la cual solo hicimos la mitad en la clase pasada. Voy entonces a trabajar en el siguiente ejercicio. Voy a compartirles en pantalla su libro, ¿verdad? Vamos a trabajar el ejercicio número 3. El ejercicio 3 dice que el acetileno C2H2 es producido como un resultado de la siguiente reacción. Entonces, CaC2 sólido más 2H2O líquido produce el acetileno C2H2 y también el hidróxido de potasio. Entonces, me pregunta en el primer inciso, si 32 gramos de CaC2 son consumidos en esta reacción, ¿cuántos moles de agua son necesarios? Bien, entonces vamos a llevar estos gramos de este compuesto a moles de otro compuesto. De gramos de ese compuesto a moles de ese compuesto, porque dice cuántos moles de agua, Y luego en el inciso B dice cuántos moles de cada producto se van a formar. Bueno, entonces yo lo que necesito saber ahorita es cuántos moles de agua se necesitan para reaccionar con 32 gramos de agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar estos gramos de CaC2 a moles de CaC2. Entonces, como esta es una masa molar, se hace en base a un mol, siempre, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la masa del carburo de calcio en español? ¿Cuál sería la masa de ese compuesto? Entonces, vamos a irnos a la masa molar y CaC2 dice que tiene una masa molar de 64.10. 64.10. De esa manera, se cancelan los gramos acá y ya me queda en moles. Pero yo necesito moles del otro compuesto, o sea, de agua, ¿verdad? Por lo tanto, voy a pasar ahora los moles de CaC2 a moles de agua. ¿Cuántos de cada uno? Pues la reacción lo dirá. Los moles de CaC2 son 1 y los moles de H2O son 2. De esa manera cancelamos esto y el resultado de multiplicar 32 por 2, que es 64, entre 64.10 son 0.99. 0.99. Esos son los moles de agua que se requieren. Si ustedes pueden observar en la segunda pregunta, dice también cuántos moles de cada producto. O sea que yo ya tengo la cantidad de moles del otro reactivo, ¿verdad? Pero ahora me piden la cantidad de moles de los productos. Entonces, siempre para el inciso B, voy a partir de los mismos 32 gramos de CaC2. Vuelvo nuevamente a usar esta misma conversión, 64.10 gramos de CaC2, un mol de CaC2, y aquí es donde viene la diferencia, ¿verdad? Porque ahora vamos a pasar de moles de AC2, pero ya no de agua, sino que ahora de acetileno. Entonces, moles de C2H2. ¿Cuántos de cada uno? Pues de CaC2 es 1 y de C2H2 1 también. Eso significa que al hacer la operación para calcular esos valores, me queda 32 entre 64.10. 32 entre 64.10 me da un total de 0.499, o sea que le voy a poner 0.5 mol de acetileno. 0.5 mol de acetileno.
Ahora vamos con el del otro, o sea, del hidróxido de calcio. 32 gramos de CaC2, que es lo que mi punto de partida. Nuevamente, transformamos por medio de la masa molar los gramos a moles. Vamos ahí. Y ahora necesitamos pues la masa, la razón molar, para poder pasar de mol de CaC2 a mol de CaOH2. Ahí está. ¿Cuántos de cada uno? Pues 1 y 1. 1 y 1. Entonces, la división pues produce prácticamente el mismo resultado de que se necesitan 0.5 moles de CaOH2, de hidróxido de calcio. Y ese es entonces el resultado del ejercicio número 3. Vean cómo hemos pasado a través de las masas molares y las razones molares de gramos a moles. Un problema más largo es cuando me piden no de gramos a moles, sino de gramos a gramos, porque ya no voy a necesitar 2 fracciones, sino que 3. Vamos a ver, eso lo vamos a ver en el ejemplo, en el ejercicio número 4. El ejercicio 4 dice, cuando cloruro de sodio reacciona con, o sea, cuando NaCl reacciona con nitrato de plata, se forma un precipitado de cloruro de plata. Aunque el problema no lo dice, debemos completar la reacción y como es una reacción de doble desplazamiento, el otro compuesto que se forma es nitrato de sodio. Ok, entonces dice la pregunta, ¿qué masa de cloruro de plata, o sea, de este producto, es producida a partir de 75 gramos de nitrato de plata? Bueno, entonces partimos de 75 gramos de nitrato de plata y queremos llegar a la masa de cloruro de plata. Vamos entonces a resolver esto. Como es de masa a masa, son 3 fracciones. Empezamos con la primera. La primera fracción es en la que vamos a transformar gramos de nitrato de plata a moles de nitrato de plata. Pues como es una masa molar, es en base a 1 mol. ¿Cuánto es la masa del nitrato de plata? Pues ahorita lo vamos a averiguar. AgNO3 es de 169.87. 169.87. Ahora vamos a escribir la segunda fracción. Mire que aquí ya lo que tenemos son moles de nitrato de plata. Ahora vamos con la siguiente fracción que me va a servir para transformar de moles de un compuesto a moles del otro compuesto. Moles de AgNO3. En este nunca tiene que haber duda que el nitrato de plata va ahí para que se puedan cancelar. Esa duda no debe existir. ¿De qué quiero? Quiero de cloruro de plata. ¿Cuántos moles de nitrato de plata tengo? 1. ¿Y cuántos de AgCl se producen? 1 también. Ahora continuamos. Ya tengo moles de cloruro de plata, pero decía ¿qué masa? Eso significa que tengo que plantear otra entonces. En este caso voy a pasar los moles de cloruro de plata a lo que me están pidiendo, que es la masa en gramos de cloruro de plata. Entonces, el cloruro de plata tiene una masa molar de AgCl. AgCl es de 143.32. 143.32. De tal manera entonces que podemos ver que 75 gramos por 143.32 entre 169.87 nos resulta
en una cantidad de 63.28 gramos de cloruro de plata. 63.28 gramos de cloruro de plata, y esa es la respuesta del inciso, perdón, sí, del inciso B, o mejor dicho, esa es la respuesta del problema número 4 de la section review, de la página 311. Vamos a continuar ahora, en el resto del tiempo que queda, viendo algunos de los practice que les quedó de tarea. Para ello, pues, voy a irme en el libro al reactivo limitante en la sección 3 y porcentaje de rendimiento, y quisiera yo que viéramos el hecho de que después de esa section review les quedaron varios practice, ¿verdad? Entonces, miren el primer practice que aparece aquí en la página 313, ¿verdad? Estos ya me los hicieron, solo es que estamos repasando para que no queden con ninguna duda. El primero de ellos nos da una reacción ahí, ¿verdad? Y nos hace 3 preguntas. Entonces vamos a contestar cada una de esas preguntas. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es copiar la reacción. La reacción dice N2H4 en estado líquido. Reacciona con 2H2O2, líquido también, produce N2 gaseoso y 4H2O gaseoso. Ok, entonces la primera pregunta dice en el inciso A: ¿cuál es el reactivo limitante en esta reacción cuando 0.75 moles de N2H4 se mezclan con 0.5 moles de H2O2? Déjenme copiar esas cantidades. 0.75 mol de N2H4 y 0.5 mol de H2O2. Bien, entonces dice cuál es el reactivo limitante. Para obtener el reactivo limitante, lo que uno tiene que hacer es convertir estas dos cantidades de reactivos en uno de los productos. Lógicamente, el producto principal, ¿verdad? Que en este caso es el nitrógeno. Entonces voy a transformar estos moles de reactivos a moles de nitrógeno. El que me dé la cantidad menor de moles de producto, ese es el reactivo limitante. Entonces vamos a ver eso con las conversiones, ¿verdad? Primero, pues, lo primero que voy a hacer es usar una razón molar para convertir moles de N2H4 pues a moles de nitrógeno, que es mi compuesto que aparece en los productos, que es el que me interesa. Entonces, vamos a ver en la reacción N2H4 tiene un coeficiente de 1 y el nitrógeno también de 1. Por lo tanto, cancelando esto aquí, vemos que al multiplicar esto me quedan 0.75 moles de nitrógeno. Esa sería en este caso, ¿verdad? La cantidad que se obtiene de nitrógeno usando 0.75 moles de N2H4. Vamos ahora con el planteamiento para el peróxido de hidrógeno, el H2O2. Entonces ponemos moles de H2O2 y arriba va los otros moles, que serían moles de H2O. Entonces, moles de H2O2 tengo 2. Y de agua son 4. Son 4. Discúlpeme, me distraje por un momento. Y es que la comparación se tiene que hacer siempre con respecto al mismo elemento, porque si yo lo hago con otro, entonces no voy a poder comparar. Es lógico que hay que hacerlo con el mismo.
eso les pido disculpas. Entonces tengo moles de H2O2 con los moles de lo que quiero encontrar, que son moles de N2. Moles de N2. Ahora sí, un mol de, 2 moles, mejor dicho, 2 moles de H2O2 con un mol de nitrógeno. Entonces, si ustedes dividen 0.5 entre 2, nos va a dar 0.25 moles de nitrógeno. 0.50 entre 2 es 0.25. Entonces acá tiene que ser forzosamente con el mismo compuesto o elemento, ¿verdad? Para poder hacer la comparación. Entonces en este caso podemos apreciar que la cantidad menor es esta. Esa es la cantidad menor. ¿Qué significa eso? Significa que el reactivo limitante es el peróxido de hidrógeno. Ese es el reactivo limitante, el H2O2, porque es del que se obtiene la menor cantidad de producto. Bueno, entonces eso contesta el inciso A. Veamos qué nos preguntaban en el inciso B. El inciso B dice, ¿cuánto del reactivo en exceso en moles permanece sin sufrir cambios? Bueno, ¿cuánto del reactivo en exceso? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahorita es ponerme a averiguar de que ya que sé, ¿verdad? De que ya que sé que solo se van a producir 0.25 moles de nitrógeno, esa es la cantidad más grande que se va a producir de nitrógeno, a partir de esta cantidad de H2O2, entonces en el inciso B, yo tengo que ver cuánto de estos 0.75 moles de N2H4, y permítanme ver la pregunta otra vez, dice ¿cuántos moles de reactivo en exceso? Sí, estoy bien. Entonces, como todos sabemos, el reactivo es en exceso es del que sobra, 0.75. Entonces, yo necesito saber cuántos moles en exceso se van a producir, ¿verdad? O van a quedar sin reaccionar. Entonces, como tenemos 0.25 mol de nitrógeno acá, .25 mol de N2, eso es la cantidad máxima que se va a producir. Entonces tengo que cambiar esos moles, tengo que cambiar estos moles de N2 a moles de lo que me están diciendo, el reactivo en exceso, que es N2H4. ¿Cuántos moles de N2 voy a considerar? 1, porque así lo dice la reacción, y de N2H4, 1 también. O sea, hacemos la cancelación acá y vean que al multiplicar esto nos da 0.25 moles de N2H4. ¿Qué significa eso? Entonces significa que yo solo voy a necesitar 0.25 moles de N2H4. ¿De cuántos? Del, pues, 0.25 voy a necesitar de los 0.75 que decía, al principio del problema, se los muestro nuevamente. Miren que el problema inicialmente dice que hay 0.75 mol de N2H4. Entonces significa que en exceso van a haber los 0.75 moles que habían al principio menos los 0.25 que se van a consumir. Eso me da un resultado de 0.5 mol de N2H4 en exceso. Moles en exceso. Esa es la cantidad de moles en exceso. En exceso, ¿verdad? ¿Quiere puede ponerle moles acá? Moles en exceso son entonces 0.5 mol de N2H4. Por último, el ejercicio nos pregunta ¿cuánto de cada producto en moles se forma?
¿cuánto de cada producto en moles se forma? Bueno, en el caso del inciso C, vea que cuánto de cada producto se forma, ya vimos cuánto se forma de nitrógeno, ¿verdad? En el inciso A. Entonces ahí solamente sería de volverlo a copiar, ¿verdad? Que se forman tantos moles, como lo vimos en el inciso anterior, en el A, de nitrógeno. Lo que me faltaría serían calcular los moles de hidrógeno, moles de hidrógeno. Entonces, perdón, de agua, moles de agua, no de hidrógeno, ¿verdad? De agua. Entonces, en este caso, vamos a plantearnos que nuestro porcentaje, nuestra cantidad ¿cómo se llama? De nuestro reactivo limitante son los, a ver, son los 0.5 moles de H2O2. Entonces, los 0.5 moles de H2O2, yo quiero ver cuánto producen de agua. Entonces pongo moles de H2O2 a moles de agua. Entonces, de acuerdo a la reacción química, yo tengo aquí moles de H2O2 son 2 y moles de agua son 4. Entonces, esto me da, pues aquí basta con dividir 4 entre 2 da 2 y 2 por 0.5 sería un mol de H2O. 4 entre 2, 2 y 2 por 0.5, un mol de H2O. Entonces, esta es la cantidad de moles de agua que se producen, porque repito, los moles de nitrógeno que se producen a partir de 0.25 moles de agua, ya lo habíamos calculado. Sin embargo, si ustedes lo quieren, yo porque no puedo, como borré la pizarra, ¿verdad? Entonces, pero lo puedo volver a hacer nuevamente. 0.5 moles de H2O2, quiero ver cuántos moles de nitrógeno me producen. Entonces la relación entre ellos es que 2 moles de H2O producen 1 mol de nitrógeno. Recordemos siempre que el planteamiento dimensional es para poder hacer estas cancelaciones. Entonces me quedan 0.5 entre 2, 0.25 moles de nitrógeno. Y esa es la cantidad de cada uno de los productos en moles. Así que si usted había tenido duda en cómo se encontraban las cantidades en moles de cada producto a partir de que ya se sabía que un determinado compuesto era el reactivo limitante, esta es la forma de hacerlo. Esta es la forma de hacerlo. Si en vez de decirnos cuáles son las cantidades en moles de los productos, sabiendo ya cuál es el reactivo limitante, nos dijeran cuál es la cantidad en gramos, solo bastaría con pasar estos moles de agua y estos moles de nitrógeno por medio de la masa molar de cada uno de ellos a los gramos, ¿verdad? Sin embargo, pues no lo pide. Bueno, jóvenes, hasta aquí, ¿verdad? Llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buen día.